a esta última clase del día de hoy. En esta clase vamos a trabajar un tema que no hemos visto sobre la Revolución Mexicana. En esta ocasión quiero que hablemos un poco sobre el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe es muy parecido al Plan de San Luis. Ya lo habíamos hablado en otras clases, pero por si acaso no lo recuerdas, vamos a retomar un poquito lo que fueron los pasos que llevaron al Plan de San Luis y al Plan de Guadalupe para que pudieran ocurrir. Primero que nada, el día de ayer yo te dejé que hicieras una línea del tiempo con los sucesos más importantes desde 1900 a 1917. En ese periodo ocurrieron muchísimas cosas y seguramente te diste cuenta al hacer la investigación. Entonces lo que voy a hacer es apoyarte un poquito para que reconozcamos algunos de estos momentos importantes. Vamos a empezar a partir del 1910. En 1910 se da el estallido de la Revolución Mexicana. Ya te había yo preguntado por qué, y la razón fue muy simple. Porfirio Díaz en 1910 renuncia, entre comillas, al poder, diciendo que él ya no quiere estar a la cabeza del país. Esto motiva a que otras personas se quieran lanzar a ser candidatos de la presidencia. En este caso, el primero en hacerlo y el más importante fue Francisco I. Madero. No porque fuera el único, sino porque seguramente era el que tenía muchos más votantes y muchas más personas detrás de él que lo apoyaran. Entonces, el mismo año que Díaz renuncia a la presidencia, Francisco I. Madero empieza a hacer un tour por todos los estados de la República pidiendo que lo apoyen en la presidencia. Entonces, durante este año en el que él está promoviendo su candidatura, resulta ser que Porfirio Díaz decide ya no dejar la presidencia y lanza una nueva candidatura. En este momento debes de recordar que Porfirio Díaz era un dictador, entonces no podía haber ningún otro tipo de personaje importante en la política más que él. Entonces, ellos, cuando Díaz decide regresar a la candidatura, acusa a Madero de traición y lo arrestan y lo encarcelan. En ese mismo año Madero logra escapar y se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde escribe el Plan de San Luis. El Plan de San Luis, así como cualquier otro de los planes que se han hecho, son documentos constitucionales que están hechos para respaldar las leyes y los derechos de los mexicanos. Entonces, el Plan de San Luis se hace para levantarse en contra de Porfirio Díaz y evitar que siga siendo presidente del país. Entonces, cuando Díaz se da cuenta de que va a ser invadido, de que van a invadir México, y empiezan a haber muchos conflictos en el norte del país, cuando por fin Madero y su ejército llegan a Chihuahua, Díaz en ese momento se da cuenta de que no puede continuar con esto, renuncia al poder y huye a Francia y se exilia allá. Un año después, Madero es por fin elegido presidente de la República y junto con él suben al poder como vicepresidente a José María Pino Suárez. Entonces, durante ese año, cuando Francisco I. Madero por fin se hace presidente, surgen algunos enemigos a esta corriente política. Y en este caso se levanta Emiliano Zapata en contra del gobierno de Madero. Y entonces pues empiezan a haber un poco de revueltas y un poco de peleas alrededor de quién debe de tener el poder. Y 2 años después aparece Victoriano Huerta junto con su ejército. Y Victoriano Huerta no quería ni que Zapata ni que Francisco I. Madero fueran presidentes. Entonces lo que él hace es proclamarse contra Madero también, hacer un ejército. Acuérdate que Victoriano Huerta era un militar, y hace un ejército y se va hacia la capital a atacarla. Y en ese momento empieza a ocurrir lo que se conoce como la Decena Trágica. La Decena Trágica empezó el 9 de febrero de 1913 y acabó 10 días después, el 19 de febrero de 1913. Por eso se le llama Decena Trágica, porque fueron 10 días en los que Victoriano Huerta y su ejército mataron a muchísimas personas en la capital hasta poder llegar a Francisco I. Madero y apresarlo. Pero aquí es donde viene el chisme, porque en 1913, el 19 de febrero, se acaba la Decena Trágica cuando Victoriano Huerta detiene a Francisco I. Madero y a Pino Suárez. Y el 20 de febrero, él manda un telegrama al día siguiente
manda un telegrama a todos los gobernadores del país diciendo que lo dejaron tomar poder y que Francisco I. Madero y Pino Suárez estaban en la cárcel y que por lo tanto él iba a ser presidente. Entonces, cuando ellos escuchan que Francisco I. Madero está preso, le dan permiso a Victoriano Huerta de ser presidente, a pesar de que había muchas irregularidades y a pesar de que él había tomado el poder a la fuerza. Entonces, lo que ocurre después es que Victoriano Huerta en ningún momento pensó en dejar vivo a Francisco I. Madero. Entonces, 2 días después se corre la noticia de que Francisco I. Madero y Pino Suárez habían sido asesinados en la capital. Para esto, el 19 de febrero, cuando se acaba la decena trágica, mientras en la capital de la Ciudad de México estaba ocurriendo toda la decena trágica y estaban apresando a Francisco I. Madero, el 19 de febrero, al norte del país, en Coahuila, el gobernador, que era Venustiano Carranza, se encontraba terriblemente molesto al ver que Victoriano Huerta había tomado el poder pues a la mala. Entonces él habla con su gabinete político y pide permiso para que le den poder, le den armas, le den un ejército para dirigirse a la capital y derrocar el gobierno de Victoriano Huerta. ¿Por qué quería derrocar a Victoriano Huerta? Porque Victoriano Huerta, al igual que Porfirio Díaz, era un militar. ¿Y qué era lo que ocurría? Pues que cuando un militar llegaba al poder no pensaban en elecciones donde todos pudiéramos elegir libremente, sino que lo que ellos buscaban era una dictadura y controlar al país por medio del poder militar, por medio del ejército. Entonces, Venustiano Carranza, al ver que Victoriano Huerta quería hacer exactamente lo mismo que había hecho Porfirio Díaz antes, Venustiano Carranza se va de Coahuila primero y hace lo que es el Plan de Guadalupe. Es igual que el Plan de San Luis, un escrito constitucional que lo que buscaban era derrocar a Huerta. Entonces, el Plan de Guadalupe se crea el 26 de marzo de 1913, donde se desconoce a Huerta como presidente. Y además venían una serie de reglas a seguir. Cuando Venustiano Carranza llegara a la Ciudad de México y le dijera a Victoriano Huerta que no era reconocido como presidente, Victoriano Huerta tenía que dejar el poder. Y en ese momento Venustiano Carranza se iba a volver presidente de la República, pero de forma interina. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente iba a ser presidente durante por un pequeño tiempo. Este lapso era para permitir que hubiera elecciones en el país y que por fin el pueblo pudiera escoger a un representante del pueblo y para el pueblo. Y una vez que escogieran a un nuevo presidente, Venustiano Carranza se iba a retirar de la presidencia y iban a poder poner a un presidente legítimo. Entonces, esto ocurre, llegan a la capital, le muestran el Plan de Guadalupe. Victoriano Huerta aún así se resiste y todavía se tarda 1 año en pelear con el ejército de Venustiano Carranza, y al darse cuenta que por fin no iba a ganar, Huerta en 1914 renuncia y huye del país. 3 años después, Carranza se vuelve presidente interino del país y permite que haya por primera vez elecciones libres para que la Ciudad de México pueda tener, la Ciudad de México y el país puedan tener un presidente legítimo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque son muchos detalles que en el libro de texto no vienen. Entonces, de esta forma es mucho más sencillo poder agregarlos a la línea del tiempo y poder recordar quién fue Victoriano Huerta, quién fue Venustiano Carranza, quién fue Emiliano Zapata y quién fue Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Entonces, ahora ya sabes que el Plan de Guadalupe fue un documento constitucional creado para evitar que Victoriano Huerta se volviera dictador de nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues bueno, lo que vas a hacer tú es, acércate para que lo veas, vas a poner el título Entidad donde vivo, y Plan de Guadalupe. La instrucción es, anota lo más importante de los 7 artículos del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe estaba dividido en 7 partes.
Estas 7 partes eran como instrucciones a seguir para poder quitar a Victoriano Huerta y poder llegar a la libertad constitucional. Entonces lo que yo te pido es que investigues en Google el Plan de Guadalupe, que busques los 7 artículos y con ayuda de un adulto puedas hacer la información que viene ahí mucho más pequeña y hacer de nuevo un resumen de cada uno. Por eso aquí te hice el cuadro. Este cuadro lo vas a copiar por favor en tu cuaderno. Yo lo hice de un extremo a otro y lo dividí en 2 columnas. De un lado puse artículos y puse artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después dejé 4 renglones hacia abajo para que tú puedas escribir el resumen de lo más importante de cada uno de estos artículos. Cuando yo te pido un resumen de lo más importante, lo que quiero que hagas es que escribas con tus propias palabras lo que entendiste de cada uno de estos artículos y lo escribas en estos espacios. Entonces, ahora bien, con esto te debe de haber quedado mucho más claro lo que ocurrió en tu línea del tiempo y también te va a quedar mucho más claro cuál era el papel del Plan de Guadalupe en la Revolución. Con esto terminaríamos nuestra clase de entidad del día de hoy y te pido que lo regreses el video y si gustas le pongas pausa para que puedas copiar el trabajo en tu cuaderno y sea mucho más sencillo. Pues bueno, con esto acabamos las clases del día de hoy. Te lo agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.